¿Qué me dirían ustedes, peregrinos, si yo les dijera en este preciso momento que al parecer Rusia ya no tiene tanques, o por lo menos no los mostró en el desfile celebrando el Día de la Victoria en la Plaza Roja en Moscú? Pues abróchense los cinturones, peregrinos, porque en el video del día de hoy vamos a abordar esta y un montón de noticias más que seguramente harán que estén al filo de su asiento y absolutamente boquiabiertos. Y es que, como ya se los dije, primero arrancaremos hablando sobre la celebración de Rusia del Día de la Victoria frente a la Alemania nazi en la Segunda Guerra Mundial. Celebración, peregrinos, que evidenció muchas otras cosas más que el simple hecho de la celebración de este día en el Kremlin, sino además que al parecer sí está muy mermado el poderío militar en el Kremlin. Pero les diré también la versión de Rusia de por qué no desfiló sus tanques que supuestamente tiene el Kremlin de última generación. Mientras tanto, la segunda noticia del video del día de hoy, nos iremos hasta Ucrania, y es que Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, visitó Kiev, en donde se reunió con Zelensky para celebrar, justamente tratando de eclipsar la celebración del Día de la Victoria en Rusia, pues en Ucrania se celebró el Día de Europa. Aguarden, peregrinos, porque más adelante les diré todo lo que necesitan saber al respecto. Mientras tanto, en la tercera noticia del video del día de hoy, iremos hasta todo el bloque de la Unión Europea, y es que parece ser que los 27 miembros del bloque acaban de coordinarse para sancionar a 7 empresas chinas. Sí, peregrinos, al parecer las sanciones ahora apuntan en contra del gigante asiático, pero esto también tiene que ver con Rusia. Más adelante se los platicaré a fondo. Mientras tanto, en la cuarta noticia y segundo bloque de este video, peregrinos, nos iremos hasta Pakistán, porque acaban de arrestar al ex primer ministro pakistaní, específicamente el que lidera la oposición. En la quinta noticia, por otro lado, regresaremos a hablar de China y a sus tensas relaciones que ahora tiene con Canadá, ya que se dio la mutua expulsión tanto de diplomáticos canadienses en China como de diplomáticos chinos en Canadá por parte de ambos gobiernos. Les diré, peregrinos, cómo va en estos momentos ese asunto. Y por último, peregrinos, en la sexta noticia nos iremos hasta Medio Oriente, y es que Siria acaba de ser readmitida en la Liga Árabe, y aunque esta noticia ya se dio hace algunos días, les tendré noticias al respecto, sobre todo las reacciones por parte de los occidentales. Yo soy Alejandro Peregrino, aquí arrancamos. Bienvenidos a un nuevo video de geopolítica, en el cual, como ustedes ya saben, les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vámonos rápidamente con la primera noticia del video del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que Rusia celebró el Día de la Victoria por parte del Ejército Rojo de la Unión Soviética en contra de la Alemania nazi. Esta celebración, peregrinos, seguramente ustedes ya lo saben, siempre se da anualmente cada 8 de mayo, específicamente el día que la URSS conquistó Berlín dentro del contexto de la Segunda Guerra Mundial. Esta celebración, y también seguramente ya lo saben, siempre se lleva a cabo en la Plaza Roja en Moscú. Se celebró específicamente, peregrinos, con la participación directa de Vladimir Putin y de otros líderes de Asia Central, de exrepúblicas soviéticas encabezadas por Bielorrusia y por Kazajistán, y un desfile militar también se dio, peregrinos, por parte de autoridades rusas, y los medios occidentales centraron sus miradas precisamente en el desfile militar por parte del Kremlin, porque se pudo ver, aseguran los medios occidentales, la decadencia militar en cuanto a poderío por parte de Rusia por su invasión a Ucrania, ya que dicen los occidentales, la única representación de tanques rusos fue únicamente uno que se fabricó en este contexto de la Segunda Guerra Mundial, y dicen, ni siquiera tiene los tanques Rusia, que dice tener supermodernos para acabar supuestamente con los tanques Challenger 2 y Leopardo 2 que han enviado los occidentales a Ucrania. Pero la otra versión hay que decirla, peregrinos, porque Rusia asegura que no los mostró precisamente porque no quiere que los ucranianos y tampoco los occidentales vean los tanques que estará utilizando el ejército ruso para contener la contraofensiva ucraniana.
Putin dijo en su discurso algo parecido a lo que había mencionado el año pasado, peregrinos, precisamente en esta misma celebración, y es que Vladimir Putin dijo que así como la Unión Soviética estaba amenazada por la Alemania nazi, en estos momentos Rusia está amenazada por parte de los aliados occidentales y por parte del gobierno ucraniano encabezado por Volodymyr Zelensky, y aseguró que esta guerra de Rusia contra Ucrania tendrá exactamente el mismo final y que se los prometía a los rusos que así va a ser, al igual que obtuvieron la victoria los soviéticos en contra de los alemanes. Dijo Vladimir Putin: se ha desatado una guerra mundial en nuestra contra, pero no les quepa la menor duda a todos los compatriotas y camaradas que ganaremos este conflicto en contra de Occidente, que está llevando a cabo nuestra contra utilizando Ucrania. Sin embargo, como ya se los dije, peregrinos, todo el poderío militar en el desfile militar ruso dejó mucho que desear, ya que únicamente se presentaron en el desfile tanques T-34, como se los dije, que se fabricaron por ahí de los años 1930. Además, peregrinos, el sobrevuelo de aviones militares de combate fue cancelado y los occidentales están pensando que esto se debió a la escasez de aviones de combate que tiene el Kremlin. Putin pidió honrar a todos los soldados del Ejército Rojo que perdieron la vida enfrentando a la Alemania nazi y dijo que tengan fe todos los rusos en estos momentos porque nos traeremos la victoria de Ucrania. Sin embargo, peregrinos, ¿ustedes qué piensan? ¿Creen realmente que Rusia no tiene suficientes tanques y que se vio demasiado débil en estas cuestiones en el desfile militar? A propósito, como dicen desde Rusia, porque les recuerdo, peregrinos, que la prensa rusa asegura que Vladimir Putin no quiso mostrar el verdadero poderío militar del Kremlin porque quiere darle una sorpresa a los ucranianos. ¿Creen que esto sea cierto, peregrinos? Y sobre todo, ¿cómo ven este discurso de Vladimir Putin equiparando el enfrentamiento contra la Alemania nazi como ahora lo está teniendo en contra de Occidente? ¿Creen que este discurso sirve básicamente para manipular a las multitudes en Rusia? Y vámonos rápidamente con la segunda noticia del video del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con la visita de Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, nada más y nada menos que a Kiev, en donde se reunió cara a cara con Volodymyr Zelensky. ¿Para qué visitó Ursula von der Leyen a Ucrania, peregrinos? Pues nada más y nada menos que para dejar bien en claro que Ucrania ya no está para nada cerca de Rusia y para celebrar el día de la victoria. Y más bien Volodymyr Zelensky, peregrinos, aseguró que va a decretar a partir de este año la celebración en el 9 de mayo del Día de Europa, que conmemora, peregrinos, no el día de la victoria del Ejército Rojo en contra de la Alemania nazi, sino más bien el día que Francia dio el primer paso para que todos los países europeos formaran lo que hoy es conocido como la Unión Europea. Claramente esta celebración, el 9 de mayo, implantada en Ucrania, tiene todo el tinte de mandarle un mensaje contundente al Kremlin de que Ucrania ya no está ni cerca de la órbita de Rusia y más bien ahora está absoluta y completamente del lado europeo y occidental. Zelensky además dijo que la visita de Ursula von der Leyen tiene el objetivo de formalizar todos los documentos y toda la burocracia que necesita Ucrania para adherirse al bloque de la Unión Europea. Y dijo Ursula von der Leyen: básicamente le di las directrices exactas a Volodymyr Zelensky para que las cumplan, y una vez cumplidas, que no les quepa duda a los ucranianos que formarán parte de todo el bloque comunitario europeo. ¿Para qué quiere Ucrania pertenecer al bloque de la Unión Europea, peregrinos? Pues eso, sin lugar a dudas, le dará muchísima más protección a niveles militares, ya que contará con la cobertura militar de Estados Unidos, pero además le garantizará un crecimiento económico formidable a Ucrania, algo así como lo que vivió Polonia o Hungría, que fueron países que se adhirieron al bloque de la Unión Europea e hicieron esa transición de socialismo a capitalismo de forma absolutamente exitosa. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen realmente que esto significa un claro mensaje de que la línea de Ucrania va a estar centrada en buscar lo occidental y lo europeo? ¿Qué piensan que hará Vladimir Putin al ver que en Ucrania ya no festejan la victoria del Ejército Rojo en la Segunda Guerra Mundial?
Y vámonos rápidamente con la tercera noticia del video del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que el bloque de la Unión Europea, los 27 miembros del bloque, están poniéndose de acuerdo para sancionar a 7, escuchen bien peregrinos, a 7 empresas chinas que venden componentes tecnológicos a Rusia y que Rusia a su vez los está utilizando en su industria militar y en su invasión a Ucrania. China ha dicho que no tiene la culpa de que Rusia utilice elementos tecnológicos que le compra a China, porque dicen desde el gigante asiático, nuestras empresas venden tecnología supuestamente para que Rusia la utilice en su industria para la creación de aparatos tecnológicos, pero después dicen desde China, nosotros no tenemos la culpa de que los utilicen para las armas que utilizan en Ucrania. Sin embargo, peregrinos, los europeos están asegurando que China no está haciendo lo suficiente y que necesitan de alguna forma mantener un control sobre este asunto, y además especificaron que para hacerlo más seguro, China le está vendiendo estos componentes tecnológicos a Rusia a través de países terceros, como por ejemplo Turquía, Kazajistán o los Emiratos Árabes Unidos. Básicamente las sanciones que van a estar llevando a cabo los países europeos, si es que se aprueba esta iniciativa en contra de las 7 empresas de China, será congelarles los activos que tienen estas empresas tecnológicas en China en el bloque de la Unión Europea, algo que ya han dicho desde China sería una línea roja que Europa no quiere pasar, de alguna forma amenazando al bloque de la Unión Europea por parte de China. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que Europa se atreva a congelarle los activos que tienen estas empresas tecnológicas chinas en Europa? Y sobre todo, ¿qué consecuencias creen que tenga esta decisión si es que se toma por parte de Pekín en contra de Europa, tomando en cuenta que China es el principal socio comercial de la principal potencia europea, de Alemania? Y vámonos rápidamente con la cuarta noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que arrestaron en Pakistán al ex primer ministro pakistaní. ¿Por qué, peregrinos? Pues argumentan que por casos de corrupción. Específicamente, Imran Khan no solamente era el expresidente de Pakistán, sino además también era el líder de la oposición en contra del gobierno actual, y dice que todo el derrocamiento que se llevó a cabo en su contra por supuestos casos de corrupción es algo financiado por parte de Estados Unidos. Ustedes ya saben, peregrinos, siempre los líderes mundiales que son derrocados por casos de corrupción recurren a echarle la culpa a Estados Unidos o alguna otra potencia occidental. Se especificó que en Pakistán arrestaron al ex primer ministro los paramilitares, así que sí, peregrinos, parece ser que ya ni siquiera cuenta con el apoyo de su sector, porque dicen las autoridades pakistaníes se ha comprobado ya no solamente uno, sino varios casos de corrupción en su contra, única y exclusivamente gracias a su audacia en cuestiones legales, logra evadir los cargos en su contra, pero aseguraron las autoridades pakistaníes, este ya no será el caso y va a recibir su merecido. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que detrás de todo esto esté Estados Unidos, como argumenta el ex primer ministro en Pakistán? Y sobre todo les preguntaría, ¿creen realmente que el nuevo gobierno impuesto esté buscando los casos de corrupción del ex primer ministro o quiere tenerlo en la cárcel y así debilitar a la oposición? Y vámonos rápidamente con la quinta noticia del video del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que China acaba de expulsar a un embajador diplomático de Canadá en Shanghái, un movimiento que es tomado como represalia en contra de Canadá, precisamente por la expulsión de un embajador de China en Toronto. La decisión por parte del gobierno canadiense encabezado por Justin Trudeau de expulsar a este embajador chino en Toronto se dio porque dice la inteligencia canadiense que identificó con base en un estudio que este diplomático chino tenía las intenciones de atacar, escuchen bien, peregrinos, de atacar a un legislador canadiense que era demasiado crítico en contra de la represión que está llevando a cabo el gobierno del gigante asiático en contra de la minoría musulmana uigur. Hay que decir además, peregrinos, que las relaciones entre China y Canadá por este tema están en los niveles más bajos, casi
puedo decirles que en toda su historia. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Cómo ven este tema? ¿Creen que esto se debe a que Canadá busca pretextos para desprenderse de todo lo que tenga que ver del gigante asiático por miedo a la seguridad nacional y al espionaje? ¿O creen que se trata de un argumento sólido para haber expulsado a este diplomático chino? Y sobre todo, ¿cómo ven la represalia que tomó el gigante asiático de también expulsar a un diplomático canadiense en Shanghai? ¿Qué consecuencias creen que tenga todo esto a futuro? Y vámonos rápidamente con la sexta y última noticia del día de hoy, peregrinos, que tiene que ver con que Siria acaba de ser readmitida en la Liga Árabe, algo que Estados Unidos dijo ha sido demasiado apresurado, porque lo que va a hacer esta decisión es legitimar al gobierno autoritario y represor de Bashar al-Assad en Siria. Inclusive, peregrinos, la decisión de admitir a Siria nuevamente en la Liga Árabe es un tema que divide a los propios sirios, ya que muchos piensan como Estados Unidos que la decisión de alguna forma legitima el gobierno autoritario de Bashar al-Assad y será mucho más complicado hacer una transición hacia gobiernos democráticos. Pero otro sector del pueblo sirio festeja esto porque de alguna forma están luchando contra el aislamiento político y económico alrededor del mundo. ¿Ustedes qué piensan, peregrinos? ¿Creen que esta decisión se debe a que Estados Unidos está perdiendo su influencia en toda la región de Medio Oriente y el Golfo? ¿O creen que todo esto le conviene a Estados Unidos para ya no enfocarse tanto en Medio Oriente y enfocarse de lleno en Taiwán y en Ucrania? Y bueno, hemos llegado al final del video del día de hoy, peregrinos. Les quiero agradecer muchísimo por todo el apoyo que me dan. Sin ustedes, escúchenlo bien, yo no podría hacer esto, que es lo que más me apasiona en el mundo. Así que muchas, pero muchas gracias, peregrinos. Sin más por el momento, nos vemos en el siguiente video de Geopolítica. Hasta la próxima.